Buenos días a todos, bienvenidos a las jornadas de sensibilización de la Oficina Acelera Pyme de SmartTech Cluster. Hoy vamos a hablar de una tecnología que a veces es como muy lejana a la pyme, esta realidad virtual, ¿no? Cómo podemos implementar o qué utilidad le podemos dar a esta tecnología. Hoy tenemos con nosotros a Diana Galán y Rafael Rafí de REM Experience. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sin duda es una tecnología como que siempre está por ahí, ¿no? Y sobre todo con el tema del metaverso se ven muchas gafas, pero se desconoce bastante la aplicación, ¿no? Y la utilidad que puede tener esta tecnología en la pyme. Como siempre, la jornada se va a desarrollar, pues primero voy a hacer una pequeña presentación de lo que hacemos desde las oficinas Acelera Pyme. Y ya posteriormente voy a dar paso ya a Diana y a Rafael para que desarrollen su presentación y finalmente destinaremos 10 minutos para cuestiones que queráis plantear. Tendréis abierto el chat y luego también si queréis hablar directamente de viva voz veis abajo en la pantalla una mano, si la seleccionáis, a nosotros nos saldrá el aviso y os puedo abrir el micro directamente, pues si no queréis escribir la pregunta. Siempre intentamos que sea lo más dinámico posible, así que si podemos acercar más la visión de esta tecnología a vuestra realidad, pues creemos que siempre es más productivo para todos. Así que nada, venga, vamos allá. ¿Qué son las oficinas Acelera Pyme? Las oficinas Acelera Pyme responden a unos espacios que están dentro del programa Acelera Pyme. Este programa básicamente lo que busca es el impulso de la transformación digital de la pyme española. Este programa, si habéis escuchado hablar del Kit Digital, es el programa al que va asociado y es un programa financiado por los fondos europeos y con el apoyo y la gestión de Red.es. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los servicios que se dan desde estas oficinas Acelera Pyme son completamente gratuitas. Como he dicho, estos espacios, estas oficinas están distribuidas en diferentes organismos sin ánimo de lucro en todo el territorio español y lo que intentamos es ofreceros asesoramiento en vuestra situación de transformación digital para que podáis avanzar. Como he dicho, estas oficinas están en diferentes organismos sin ánimo de lucro. Nosotros estamos dentro de SmartTech Cluster. SmartTech es una agrupación, un clúster, una asociación sin ánimo de lucro de empresas y entidades relacionadas con la transformación digital. Esto nos da pues, mucha facilidad para poderos orientar hacia qué tipo de proveedores necesitáis o qué momento necesitáis abordar en vuestra situación de madurez digital para que encontréis, digamos, solución a las necesidades que tengáis. Y representamos a todo tipo de empresas que pueden dar solución a cualquier tipo de necesidad de transformación digital que tengáis en cualquier sector, en cualquier momento, a nivel estratégico, a nivel de tecnología, a nivel de financiación. Es decir, os ayudamos a mover vuestra situación. ¿Cómo conseguimos esto? ¿No? Pues como os he dicho, todo lo que hacemos desde aquí es completamente gratuito. Tenemos, digamos, una batería de servicios alineadas con este asesoramiento y acompañamiento. No hacemos servicios consultivos, no somos una consultoría. Simplemente lo que ofrecemos es acompañaros bueno, que podáis avanzar, ¿no? Intentamos hacerlo y creo que lo conseguimos a través de estos servicios, ¿no? Hacemos estos diagnósticos de madurez digital que de una forma genérica valoramos vuestra empresa, valoramos vuestra situación y vemos en qué momento estáis y hacia dónde deberíais ir. Y os asesoramos en el camino que tenéis que seguir. Esto pues asociado a consultas que podáis tener, a proveedores que podáis necesitar para avanzar y tema de ayudas, ¿no? Si podemos os la tramitamos, como puede ser el Kit Digital, y si no os asesoramos en las que hay disponibles según vuestros objetivos, siempre en materia de transformación digital. Y luego tendríamos... Bueno, antes quería hacer un inciso. El Kit Digital, como he dicho al inicio, y entiendo que muchos de vosotros ya lo habéis escuchado, es un programa de financiación que está asociado al programa Acelera Pyme. Entonces, nosotros como oficina pues, ofrecemos los servicios que veis aquí completamente gratuitos. Por un lado, tramitaciones. Podemos tramitar vuestro Kit Digital en vuestro nombre.
os ayudamos a construir este kit de soluciones digitales. Como sabéis, el kit digital pues, subvenciona diferentes soluciones. Entonces, entre todas estas soluciones, a veces pasa de que no se sabe cuál priorizar, ¿no? Porque al final el bono que recibe el beneficiario es de una cuantía limitada. Entonces, aquí os ayudamos con estos diagnósticos de madurez digital a priorizar qué categorías son más interesantes para la empresa. Y luego, finalmente, como sabéis, estas soluciones, para que sean subvencionables, tienen que estar ejecutadas por un agente digitalizador o lo que sería la figura del proveedor. Aquí también, como tienen que estar registrados en el programa, también si necesitáis agentes digitalizadores, os ayudamos a contactar con el que podáis necesitar. Y luego tendríamos la parte de sensibilización, que es donde estamos hoy. En estas jornadas de sensibilización lo que intentamos es acercaros las diferentes categorías que veis aquí en la pantalla, con las que nosotros hemos creído que se englobaría todo el grueso de la transformación digital, que es una palabra más amplia de lo que parece. Entonces, intentamos pues, lanzar jornadas donde se hable de tecnología, se hable de personas, metodología, estrategia de financiación, porque al final creemos que si controláis estas categorías, realmente podéis estar preparados para avanzar en vuestro camino, ¿no? Todas estas jornadas, como he dicho al inicio, se graban y las podéis encontrar y las podéis recuperar en nuestro catálogo de nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Y nada, mi nombre es Pau Castillo, yo soy asesor en transformación digital y responsable de la oficina de PYME de SmartTech Cluster. Y yo por mi parte ya, Diana, quedo a disposición por si alguien quiere comentar algo o ayudaros en lo que haga falta y ya os cedo la palabra. Vale, muchas gracias. Vamos a compartir la presentación y así empezamos. Bueno, muy buenos días a todos. ¿La veis bien mi pantalla? Sí. Buenos días a todos. Gracias por venir hoy a este encuentro empresarial. Muchas gracias a SmartTech Cluster por pensar en nosotros, en Rem Experience. Aquí estamos una pequeña parte del equipo. Estamos Rafael Rafí y Diana Galán. Rem Experience somos una empresa especializada en el desarrollo de nuevos proyectos con tecnologías inmersivas para la cultura, para la educación y para la industria 4.0. Ahora mismo tenemos experiencia pues, en el desarrollo de proyectos de realidad virtual, de realidad aumentada, de videojuegos educativos, aplicaciones web y móvil, tours virtuales, digitalización de patrimonio, etc. En este webinar nos vamos a centrar en la realidad virtual. Lo que queríamos contaros es cómo la realidad virtual puede beneficiar a las empresas y sobre todo a las pymes, porque parece que tenemos en el imaginario colectivo el hecho de que es una tecnología solo al alcance o principalmente para las grandes empresas y realmente esto en el pasado fue así, pero actualmente ya no lo es, ¿no? Porque ha habido una serie de avances en el ámbito del hardware, en el ámbito del software y ahora mismo la realidad virtual y los proyectos inmersivos a través de esta tecnología pues son accesibles a las pequeñas y medianas empresas. Y además, como bien comentaba Pau, existen también una serie de ayudas a la digitalización y concretamente unas ayudas a la implementación, el desarrollo de este tipo de proyectos con tecnologías habilitadoras. Y bueno, pues en este sentido, como decía también Pau, si tenéis cualquier idea, cualquier proyecto, pues podéis preguntarnos en cualquier momento de la charla y también tenéis aquí un mail de contacto nuestro, info@remexperience.com, para contactarnos en cualquier momento y, bueno, y conversar con nosotros tranquilamente sin ningún tipo de compromiso. Antes de empezar, queríamos explicaros que ya lo sabréis la mayoría, pero bueno, las diferencias entre este tipo de tecnologías inmersivas de las que hablamos, ¿no? La realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Os explicamos las diferencias. Bueno, la realidad virtual, que es la que podemos ver, por ejemplo, aquí, pues es aquella en la que al colocarnos unas gafas específicas nos sumergimos en un mundo virtual, ¿no? Esto nos permite desarrollar una experiencia completa en un ambiente artificial en el que no vemos nada de la realidad exterior y es en la que hoy nos vamos a centrar porque dentro de unos días tenemos otra sesión agendada de realidad aumentada. La realidad aumentada, que es esta que vemos aquí, pues es aquella que nos permite ver el entorno real tal y como es, pero añadir una serie de elementos virtuales que enriquecen la experiencia o nos dan información de valor. Por ejemplo, aquí vemos a un usuario que con su móvil está enfocando el salón de su casa, lo ve tal y como es,
pero en este caso puede añadir los muebles de esta aplicación y ver cómo van a quedar exactamente en su vivienda, en su salón, antes de haberlos comprado. Y luego, por otra parte, tenemos la realidad mixta o híbrida, que es algo más compleja, pero en este vídeo queda muy bien definida, que es esa transformación del entorno real en uno virtual en tiempo real, ¿no? Este niño está viendo todos los objetos reales de su casa, pero se está transformando en un entorno virtual. Bueno, hoy vamos a centrarnos en lo que sería la realidad virtual. Aquí tenemos algunos dispositivos que muchos ya conoceréis, las gafas de realidad virtual. No nos detendremos mucho, simplemente deciros que nosotros para cada proyecto pues aplicamos una serie de dispositivos, los que son más adecuados en función de sus características técnicas y sus funcionalidades. Ya veis que hay algunos que son bueno, con cable, inalámbricos, que tienen esos mandos para la manipulación de los objetos digitales, etc. Bueno, lo que queremos contaros es cómo hemos visto que la realidad virtual ha pasado de ser o de generar experiencias innovadoras, digamos, algo más puntuales, a convertirse en una herramienta realmente útil para mejorar y optimizar la competitividad de las empresas, sobre todo de las pymes. La realidad virtual nos proporciona una experiencia inmersiva a partir de un mundo creado y proyectado, pero este mundo nos ofrece la oportunidad de superar barreras espaciotemporales y de modificar los datos de una manera asombrosa, ¿no? Que es lo que nos marca la diferencia. Y con respecto al tema de costes, que es algo que a las pymes, bueno, pues es una de las principales preocupaciones que tenemos a la hora de desarrollar este tipo de proyectos, pues bueno, nosotros tenemos que decir que hemos visto como un proyecto de realidad virtual tiene o puede tener un coste inferior a una campaña de publicidad, cuando en realidad estamos hablando de una mejora productiva que va a permanecer en la dinámica de la empresa, un ahorro de tiempos, un ahorro de personas determinadas que necesitaremos para una serie de acciones y, por tanto, un ahorro de costes muy importantes en determinadas áreas. Es decir, que tenemos que cambiar nuestra visión sobre la realidad virtual con el hecho de que es un coste muy grande y pensar que realmente es una inversión que nos va a permitir un ahorro importante. Aquí vemos un ejemplo de una pyme que ha desarrollado una experiencia de realidad virtual y bueno, que le permite al cliente, es una empresa de autocaravanas, y le permite al cliente, esté donde esté, en cualquier parte del mundo, colocarse esas gafas de realidad virtual y ver la autocaravana como si la tuviera delante. Puede ver el exterior, puede ver el interior, puede abrirla, puede ver los acabados, las funcionalidades de los diferentes objetos que se han colocado, incluso, bueno, en este caso, pues también puede ver algunos de los materiales o aparatos con los que se ha fabricado y realizar algunos cambios previos en caso de que sea una compra previa a la fabricación o una compra personalizada, ¿no? Este es el caso de una pyme que ha desarrollado, pues es un producto que le permite vender en cualquier lugar sin necesidad de trasladar sus autocaravanas. Bueno, a partir de aquí vamos a dividir un poco la sesión en tres partes para ver cómo influye la realidad virtual en diferentes áreas de la empresa, en la formación, en el marketing y en las nuevas vías de comercialización o en las nuevas vías de negocio. ¿Qué gano yo formando a mi equipo con realidad virtual? Es el primero de los apartados que vamos a tratar. Cómo beneficia esta tecnología a mis diferentes estrategias de marketing y cómo puedo llegar incluso a abrir nuevas vías de negocio a través de la realidad virtual. Empezando con la formación, con el tema de la formación, bueno, os presentamos, luego veremos ejemplos, más vídeos, más dinámicos, pero vamos a pararnos aquí un poco en estos puntos para ver dos partes. En la primera columna tenemos las ventajas directas que recibe la pyme, la empresa, aplicando formación en realidad virtual, y en la segunda parte tenemos una serie de herramientas que vamos a aplicar para conseguir estas ventajas, para alcanzar estas ventajas, ¿no? Bueno, ¿qué gana formando al equipo? Pues bueno, al final la realidad virtual es una experiencia activa, ¿no?, frente a la formación pasiva convencional. ¿Esto qué hace? Pues esto motiva a los equipos. Motiva a los equipos y hace que la formación sea mucho más provechosa y que tengan mucha más predisposición a aprender, ¿no? Además, la realidad virtual nos permite implementar tanto la teoría como la práctica, ¿no? Y la práctica la hacemos
a través de la propia experimentación. Nos ponemos las gafas, nos vamos a ese mundo virtual en el que está todo el entorno de la práctica recreado y entonces aprendemos a través de la propia experiencia, ¿no? Desarrollamos el concepto learning by doing que decimos y esto pues, nos permite un aprendizaje ágil y eficiente, ¿no? Lo que podríamos decir que se alcanza un aprendizaje significativo. Realmente que los alumnos tengan a su disposición el entorno, los objetos de la formación en todas sus dimensiones, que puedan cogerlos, manipularlos, experimentarlos. Claro, esto facilita muchísimo su entendimiento y también la capacidad de recordar los conceptos trabajados, ¿no? Vale, luego tenemos aquí estandarización de procedimientos. Pues la realidad virtual nos permite estandarizar procedimientos de una forma muy ágil y reduciendo costes. Pensamos muchas veces en cómo se puede aplicar fácilmente, ponernos unas gafas de realidad virtual para formar a los equipos en, por ejemplo, manipulación de determinada maquinaria, procesos industriales, pero la estandarización de procedimientos es muy transversal a muchísimos sectores. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando una formación onboarding para un hotel mediante la que esta empresa va a poner estas gafas de realidad virtual a sus trabajadores y van a poder aprender todos los procesos que van a tener que realizar en el hotel, desde la formación inicial, valores, misión, etcétera, de la empresa, hasta sus acciones en los departamentos concretos, pues de una forma autónoma y consiguiendo fácilmente esta estandarización de procedimientos, ¿no? Bueno, ¿y todo esto en qué redunda? Pues en un aspecto muy importante, en la reducción al final de costes, ¿no? Vamos a conseguir que los alumnos se formen de una manera, digamos, autónoma. Vamos a reducir el personal que necesitamos dedicado a la formación o las horas de ese personal, las horas del personal de nuestra empresa que dedican a formar, por ejemplo, a las personas que entran nuevas al equipo. Vamos a reducir las horas que las personas en formación van a necesitar para aprender y que van a poder dedicar a trabajar, y vamos a reducir costes muy importantes en la habilitación de entornos para realizar las prácticas, ¿no? O del desarrollo de prácticas concretas. Claro, tenemos que tener en cuenta que hay empresas actualmente que tienen que desplazar a sus equipos para formarse, incluso fuera de su ciudad, que tienen una alta rotación de los equipos o que están en crecimiento, necesitan incorporar personal. Es decir, es un ahorro de costes muy importante el tema de la formación a través de realidad virtual. Vale, y también uno de los aspectos por los que reducimos costes es porque ofrecemos una formación flexible, ¿no? Se puede realizar prácticamente a cualquier hora. ¿Por qué? Porque os preguntaréis, en algunos casos una empresa de cualquier sector puede no tener siempre las gafas de realidad virtual disponibles o no tener todas las que hace falta para formar a todo el equipo en determinadas áreas. Bueno, en REM Experience ofrecemos una formación flexible porque la optimizamos para que sea multidispositivo. Es decir, una empresa puede desarrollar una formación en realidad virtual, pero tenerla disponible para que sus trabajadores puedan completarla o continuarla a través del navegador del ordenador, a través del teléfono móvil, etc. O al revés, podemos tener una formación en simulador 3D interactiva para ordenador y que esté disponible para cuando sea necesario hacer determinadas prácticas o determinadas formaciones en realidad virtual, para hacerlas de manera totalmente inmersiva. Así que, claro, el hecho de ser una formación multidispositivo, pues ya nos va a permitir que todos estos beneficios y sobre todo el ahorro de costes esté muy patente en la implementación de esta formación. Bueno, rápidamente, para poder pasar a los ejemplos que nos comentará Rafael, ¿qué herramientas tengo que poner en marcha para conseguir estas ventajas, ¿no? Pasamos a la columna 2. Pues bueno, herramientas, por ejemplo, como la gamificación, presentar el contenido ludificado, gamificado, es algo muy motivador, incluso refuerza el compromiso de los trabajadores con la empresa, les permite desarrollar otras habilidades más allá de la propia formación. Si estamos aprendiendo de una forma entretenida o a través del juego, pues desarrollamos habilidades como por ejemplo la toma de decisiones, la capacidad de liderazgo, etcétera, ¿no? Y evidentemente no estamos hablando
del juego por el juego, ¿no? Sino del mismo contenido que necesitaríamos en un curso convencional de la formación, pero presentado de una forma más motivadora, ¿no? A través de una serie de retos, de una serie de juegos, de una serie de planteamientos que gamifiquen esa formación, ¿no? ¿Qué otras herramientas? Bueno, podemos hacer la formación escalable, podemos partir, como decíamos antes, del onboarding, ir a procesos de departamentos concretos o complejos. Y una herramienta muy importante son las métricas. La formación en realidad virtual nos permite medirlo todo y realizar una evaluación. Podemos saber cuánto ha tardado el alumno en realizar una práctica o cuánto tiempo ha invertido en realizar toda la formación, qué nota ha sacado, qué puntuación en cada una de las áreas de las prácticas. Podemos saber si tenemos que mejorar nosotros algo del planteamiento de la formación. Es decir, podemos medirlo todo. Y de esta manera, pues podemos evaluar sin necesidad de que haya un tutor o un formador de manera presencial en todo el recorrido de la formación, y podemos tener unos datos de valor para tener cada vez unos equipos mejor formados. Otro aspecto interesante, podemos realizar un seguimiento o un método guiado. Es decir, la formación en realidad virtual nos da muchas opciones a la hora del entrenamiento. Por ejemplo, si hay un técnico, puede dejar libertad al alumno o puede guiarle dentro de la propia formación virtual. Puede hacerle preguntas mientras realiza el ejercicio, puede proponer ejercicios de role-playing. Por ejemplo, también puede poner las gafas de realidad virtual a uno de los alumnos y compartir en pantalla la experiencia, de manera que los otros pueden intervenir guiándole o realizándole preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, las posibilidades son muy diversas. Bueno, y todo esto podemos integrarlo en los LMS, podemos integrar la formación en las plataformas formativas o educativas de cada empresa y, bueno, y de esta manera pues permitir una integración total, ¿no? Rafael, si quieres contarnos algunos ejemplos que tenemos por aquí. Bueno, hago un inciso de este slide, simplemente que se ha estudiado y se ha acreditado, ¿no? la eficiencia de este tipo de formaciones. Aquí tenemos un estudio que hemos elegido de PwC, que se llama La eficiencia de la formación en competencias interpersonales con realidad virtual en la empresa, y que nos da algunos datos que dejamos aquí. Por ejemplo, el hecho de que más o menos unas 2 horas de formación convencional podrían reducirse a media hora con realidad virtual. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues por lo que explicábamos, porque el alumno experimenta en primera persona, aprende en primera persona, aprende de forma ágil, y además también un dato que aporta este estudio, que se evita la distracción, ¿no? Es decir, cuando estamos con las gafas de realidad virtual, pues no tenemos acceso al móvil, no estamos mirando el móvil o no estamos interactuando con un compañero en mitad de la formación, ¿no? Entonces esto también reduce mucho los tiempos de la formación. ¿Quieres comentarnos, Rafael, nuestros ejemplos? Muy bien. Sí, reproduce el vídeo. Sí. A continuación veremos varios ejemplos de proyectos que hemos desarrollado. Este, por ejemplo, se trata de un laboratorio de antropología para una editorial de Estados Unidos. Y como veréis, la interfaz que estamos viendo es de ordenador, es decir, esta versión sería la que vemos en la pantalla del ordenador, no en realidad virtual. ¿Puedes volver al anterior, por favor? Vale. Aquí la especialidad de tener en 3D estos elementos es que cuesta mucho comprar cada maqueta cada réplica de huesos de diferentes especies, sobre todo especies que no son humanas, es decir, monos, chimpancés o humanos antiguos, como este que sería un Australopithecus. Y entonces aquí la ventaja es que hay una herramienta para comparar estos 2 huesos, es decir, puedes elegir uno y con quién compararlo. Entonces, con el mismo punto de vista puedes comparar de una forma muy fácil pues, la forma del esqueleto, el volumen, el tamaño, para saber las diferencias o cómo diferenciar entre especies o por así, de alguna forma, intentar mejorar la interpretación que tienes de cómo ha ido evolucionando la especie humana a lo largo de las especies que se han ido extinguiendo.
si reproduce. Entonces, ahí a continuación tenemos un segundo ejemplo sobre primeros auxilios en el que simulamos un accidente en un laboratorio. Entonces, aquí el usuario tiene modo guiado, modo evaluado, por llamarlo así, y tiene que seguir los pasos los pasos típicos para llevar a cabo el auxilio. Es decir, primero le pregunta qué quiere hacer, si quiere avisar, si quiere ayudar a la persona accidentada, y a través de las acciones que el usuario lleve a cabo, pues se evalúa correctamente o incorrectamente. Aquí tenemos un caso similar con un cambio de reactor, donde el usuario tiene que accionar las válvulas de cada una en el momento correcto. Es decir, mientras accionas una válvula, evidentemente cambian los componentes, los gramos por metro cúbico, y tiene que hacer el proceso de cambiar el reactor de uno a otro. Y este último sería una inspección de vehículo, que este lo veremos más enteramente en la siguiente diapositiva, en el que el usuario puede inspeccionar un vehículo siguiendo el procedimiento típico de las ITVs. Es decir, ahora, vale, sí, aquí está el vídeo. ¿Vale? El usuario aquí se encargaría de hacer una inspección de todo el vehículo. Le aparece un vehículo con varios defectos aleatorios al iniciar y tiene que descubrirlos, y los tiene que descubrir siguiendo la metodología de la inspección de la ITV. Es decir, tiene que recoger la documentación, leerla, mirar que coincide con la matrícula y las fichas, inspeccionar las puertas, los retrovisores, los asientos, etcétera. Todos los puntos de todo lo que hay que inspeccionar en una inspección de un vehículo. Y tiene que ir comprobando la fijación, tendrá que medir también que cumplan los tamaños requisitos para llevar a cabo la corrección. Sí. Y al final, como veis, se le da una evaluación, le marca qué defectos ha encontrado correctamente, qué defectos no ha encontrado o que ha marcado como defecto y realmente no lo era porque no está usando el manual correcto, lo que sea. Y a través de esta puntuación pues, se puede evaluar al inspector sin que éste tenga que tener un vehículo físico a inspeccionar cada vez. Se automatiza este proceso. Sí, es correcto. Además, un poco haciendo alusión al tema de los costes, pues aquí tendríamos que imaginarnos que pues, cualquier empresa dedicada a la mecánica, a la industria, tendría que tener esos espacios, esos vehículos siempre habilitados para la práctica, todas las piezas, todo. Claro, esto es una reducción de costes completa, ¿no? Podríamos decir. Muy bien, vamos a pasar al siguiente apartado, que es el marketing, cómo nos beneficia la realidad virtual, qué ventajas nos aporta a los departamentos de marketing. Y aquí lo hemos dividido en 3 áreas, cómo nos beneficia a la hora de realizar estudio de producto y estudio de consumidor con estudios de mercado, cómo nos beneficia a la hora de presentar producto en el punto de venta o allá donde esté el cliente, y qué ventajas nos aporta o el efecto wow en campañas de publicidad y promoción para presentar el producto. Bueno, en primer lugar, el tema de las testaciones, que ahora también Rafael nos explicará este ejemplo de un simulador 3D que hemos realizado para el sector del retail. Pero bueno, comentar que lo que nos va a permitir es realizar testeos con métricas mucho más ajustadas y con una reducción importante de los costes. Vamos a ver si quieres el vídeo, Rafael, y nos vas comentando. Sí, en este caso vemos que hay una estantería con unos productos que está simulando un estudio de mercado. Es decir, una empresa tiene este producto y quiere saber cuál tiene más engagement o cuál se compra más, cuál se ve más, etcétera. Entonces, a través del 3D es muy fácil saber dónde está mirando el usuario, cuánto tiempo lo ha estado mirando, cuántos ha comprado, cuántos ha mirado pero no ha comprado, cuántos ha observado la etiqueta y luego los ha dejado, los ha comprado.
Es decir, todo esto en un espacio de aplicación, por llamarlo así, son datos muy fáciles de recoger. Entonces, a través de todo esto, pues recogemos unas métricas y luego también hacemos una encuesta que se enviaría también al usuario si esto fuese en la vida real, pero de este modo ya lo podemos juntar todo en un solo sitio. Y a través de estos datos pues podemos generar mapas de calores de donde más ha mirado cada usuario según el género o la edad o lo que sea. Y podemos extraer pues unas conclusiones que hacerlo en la vida real pues llevaría más tiempo. Sí, aquí además con respecto a la recogida de datos que comenta Rafael, aquí evitamos un sesgo muy importante de contextualización, es decir, cuando por ejemplo vamos a estudiar al consumidor a través de una encuesta y le preguntamos cuántos productos ha comprado en su última compra, pues esta persona hace horas o incluso días que ha realizado su compra. Quizás nos dice que ha comprado 7 productos, pero ha comprado 8 y no lo recuerda, ¿no? Aquí, al poner en las gafas de realidad virtual, estamos viendo cómo se comporta realmente en el momento de la compra, ¿no? Entonces evitamos este sesgo de contextualización. Vale, pasamos al siguiente punto, que es la presentación del producto en el punto de venta o allá donde se encuentre el cliente o en eventos especiales, en ferias, etcétera. Aquí lo que tenemos que destacar es que la realidad virtual nos permite presentar a nuestros clientes o potenciales clientes todos nuestros productos sin necesidad de tenerlos en stock o sin tenerlos presencialmente. Hay que tener en cuenta que siempre el traslado de productos nos va a acarrear una serie de costes, ¿no? Entonces, aquí lo estamos evitando completamente. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de IKEA que ha puesto un punto de realidad virtual en sus tiendas y vamos a ver cómo el público, los potenciales consumidores, pues pueden ir allí y visualizar exactamente cómo sería, en este caso, vamos a ver, su futuro comedor, cómo va a ser su futuro comedor, eligiendo entre todo el catálogo de productos de la firma, ¿no? Eligiendo todos los muebles, la decoración, los colores, etcétera, ¿no? Claro, ¿esto qué nos permite? Pues nos permite crear showrooms digitales con un coste muy bajo con respecto a lo que tendrían los showrooms reales, y trasladar todos nuestros productos al cliente, no solo a través de las gafas de realidad virtual, sino que, como comentábamos antes, podemos optimizarlo para que también lo vean o lo utilicen a través de un ordenador o de un teléfono móvil, ¿no? Entonces nos permite crear también pues, demostraciones itinerantes, incluso poder interactuar con el cliente en este mundo virtual, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo también por ejemplo, de una feria. Es muy habitual en las ferias. Bueno, en este caso es una experiencia de Fitur, de la Feria de Turismo, donde bueno, pues Castilla llevó una experiencia en gafas de realidad virtual para presentar sus rutas culturales y turísticas en torno al Quijote, ¿no? Porque ¿cómo podemos hacer que las personas, que el público entiendan todo lo que les va a poder aportar una ruta o qué van a sentir o qué van a conocer? Pues bueno, la realidad virtual nos lo permite hacer. Vale, vamos a pasar a la última parte del tema del marketing, que es el efecto wow que produce en las campañas de publicidad y de promoción, ¿no? Por ejemplo, para mejorar el compromiso con la marca, para el lanzamiento de un producto. Aquí tenemos un ejemplo de una experiencia que creó Diesel para unos centros comerciales para el lanzamiento de un perfume nuevo, ¿no? Y a través de un escenario muy sencillo en un centro comercial, pues conseguía que el público se trasladara a un súper rascacielos y que tuviera que hacer una experiencia digamos, memorable, ¿no? De impacto para conseguir el perfume que estaba en la boca de una gárgola, ¿no? Tienen que atravesar esa cornisa y llegar hasta la boca de la gárgola. Bueno, esto es un ejemplo, pero sí que a través de una experiencia memorable conseguimos pues, un impacto importante en la marca. También se puede trasladar, por ejemplo, al desarrollo de juegos ad hoc, disponibles también en otros dispositivos, a través de los que bueno, pues puedan conocer a la empresa y puedan interactuar con ella de una manera agradable, ¿no? Así que en el marketing vemos que la realidad virtual nos beneficia pues, prácticamente en todas las áreas, ¿no? Pues nos permite una compra personalizada, destacamos de la competencia, conocimiento de marca, compromiso del cliente, presentación en cualquier parte del mundo, etcétera, etcétera.
Vale, y ya pasamos a las oportunidades que nos da la realidad virtual para comercializar de una forma innovadora y para abrir nuevas vías de mercado. ¿Podemos comercializar de una forma más atractiva y conectar mejor con el cliente a la hora de comercializar con realidad virtual? Pues sí. Por ejemplo, con herramientas como estos configuradores 3D que desarrollamos desde REM Experience y que permiten, vendría a ser como un catálogo 3D que además permite que el cliente elija alguno de los aspectos del producto, de manera que podemos ampliar nuestra comercialización hacia la venta personalizada, ¿no? Esto bueno, mejora ampliamente la satisfacción del cliente, nos permite trabajar sin stock o con menor stock y además, el caso de la industria nos permite también incidir en el área de diseño, optimizar el área de diseño antes de tener fabricado el producto, porque como podemos manipularlo, interactuar y ver sus funcionalidades, podemos optimizar ese diseño antes de que el producto sea una realidad, ¿no? Aquí, bueno, si quieres comentarnos diferentes, tenemos un par de ejemplos. Rafael, si quieres comentarnos, ponemos aquí. Sí, este que estamos viendo es un configurador de un motor, del sistema de motor de un barco, donde puedes elegir pues, dónde colocar varias piezas y según el modelo o la forma que tenga, la marca, etcétera, pues algunas serán compatibles, otras no las puedes poner donde quieras, pero puedes montar tu propio sistema de motor y de este modo pues, lo puedes configurar a tu gusto. Si pasamos a la siguiente, a lo mejor se entiende mejor, este sería una... Sí, perdón. Ahí que tenía un ruido, perdón, ya está. Vale, tranquilo. Este sería un configurador de un vehículo donde empezamos con un modelo base y entonces ahí le podemos añadir o quitando componentes y cambiándolos los que tiene, por ejemplo, el color del vehículo. Abajo vemos que hay el precio total o lo que te costaría al mes. Y esto, a medida que añades o quitas elementos, pues se va actualizando a tiempo real, además de que puedes ver el modelo 3D, cómo va cambiando cada pieza. Y este modelo 3D, evidentemente, lo puedes orbitar, puedes mirar desde cualquier ángulo, puedes guardar configuraciones para después volver y seguir configurando para compartir con alguien, etcétera. Muy bien. ¿Y cómo podemos abrir nuevas vías de comercialización con tours virtuales? Pues bueno, por ejemplo, ahora Rafael nos explicará este en concreto, pero bueno, podemos vender o comercializar viviendas antes de que estén construidas o en este caso los servicios de una residencia para mayores. Sí, en este ejemplo vemos una residencia para personas mayores que aún no existe, es decir, se recreó en 3D a partir de los planos que están diseñados y de este modo podemos ver o pueden observar quien quiera cómo quedaría la residencia una vez esté construida. Vemos que tiene un mapa de navegación que le permite moverse por cada sala. La residencia está hecha encima de una antigua fábrica textil y por eso tiene esta estructura especial. Y el usuario pues, puede navegar a través de todas las habitaciones del edificio y puede navegar a través del mapa, a través de las flechitas que aparecen en el suelo, como en Google Street View, o a través de seleccionar la habitación que quieran en el menú lateral. También hemos añadido personajes para dar la impresión de cómo quedaría una vez esté activa y esté llena de gente y trabajadores y ancianos. Y de este modo, pues aquí tenemos otra, sí. Sí. Bueno, aquí es el tema de los tours 360 también, sí. Sí, este se trataría de otro ejemplo. En este caso, pues vemos que es parecido, es decir, son imágenes panorámicas que puedes cambiar a través de un menú lateral o a través de pulsar botones en el espacio 3D y pues puedes observarlo cómo sería este sitio sin tener que estar ahí. Sí, es decir, que existen herramientas para los diferentes sectores para comercializar de formas innovadoras. La industria, configuradores 3D como ejemplo, hay otras.
Otros sectores como el inmobiliario, infraestructuras, espacios, edificios, los tours, por ejemplo, en recreación 3D, como hemos visto de la residencia. Otro sector turístico, los hoteles, pues tours 360, con imágenes 360. Un hotel, por ejemplo, puede comercializar sus servicios con una tour operadora a través de este tipo de desarrollo, ¿no? Entonces serán diferentes ejemplos. ¿Vale? Y pasamos de las nuevas vías de comercialización a las nuevas vías de negocio. Uno de los sectores donde se hace más evidente la posibilidad de abrir nuevas vías de negocio es el sector cultural y patrimonial, relacionado también con el turismo, ¿no? Con la difusión de conocimiento y con las visitas a partir de este tipo de experiencias. Por ejemplo, una empresa del sector cultural puede crear una experiencia inmersiva en gafas de realidad virtual para comercializar a los museos, a los espacios culturales, etcétera, en los que, bueno, pues los visitantes paguen y puedan ver, por ejemplo, cómo era un castillo de la localidad en su momento de mayor esplendor, o un yacimiento arqueológico como era cuando estaba habitado, ¿no? Que puedan recorrerlo y que puedan aprender, pues, sobre esa época de la historia, sobre esa cultura, etcétera, etcétera, en su experiencia, ¿no? Es una forma de abrir nuevas vías de negocio en este sector. Y también ahora veremos algunos ejemplos que nos comenta Rafael, pero bueno, ya hago alusión al tema también de los juegos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado y estamos desarrollando un juego de realidad virtual sobre el paleolítico, sobre los neandertales en la península ibérica. El usuario se pone sus gafas de realidad virtual, entra en una cueva prehistórica y empieza a trabajar como un arqueólogo o arqueóloga, y a través de los restos que va encontrando en su experimentación, pues va aprendiendo cómo vivían los neandertales hace 100.000 años. Aquí tenemos algunos ejemplos de experiencias de realidad virtual relacionadas con la cultura. Sí, este que vemos aquí es una recreación de un habitaje de la cultura talayótica. Que la cultura talayótica es unas personas que vivieron en Mallorca y Menorca en la edad de hierro, de bronce. Bueno, convivieron durante las dos. Y pues esta aplicación de realidad virtual estaba en el centro de interpretación de esta casa concretamente, porque tienen yacimientos repartidos por toda la isla, y entonces pues aquí recreamos cómo era la vivienda cuando estaba activamente con los talayóticos, porque después también vivieron otras culturas y bueno, estas casas se usaron para muchas etapas de la historia, pero hablamos aquí concretamente de cuando eran talayóticos. Aquí podemos ir andando por cualquier habitación, podemos observar los objetos que también son de distintas culturas, porque claro, convivieron con otros pueblos, y pues recreamos lo que sería un día a día de su vida, que vemos que es un poco lo típico, ¿no? Cocinan, duermen, muelen grano, etcétera. Sí, aquí es eso que está comentando Rafael, es lo que me resulta más impactante, ¿no? Que tú estás con las gafas de realidad virtual dando un paseo por esa casa de hace 2000 años y estás aprendiendo, en un paseo estás aprendiendo que ya desarrollaban cerámica, que ya tenían herramientas, que ya configuraban a través de un telar una serie de telas, bueno, una serie de vestimenta. Entonces, claro, es la oportunidad que nos ofrecen estas experiencias en el ámbito de la cultura, el patrimonio y la historia, pues son muy amplias, ¿no? Porque disfrutamos y aprendemos a la vez, y es una experiencia que puede permitir crear, pues, abrir una nueva vía de negocio. Y aquí tenemos otra. Sí, este es bastante distinto porque se trata de un vídeo de realidad virtual, animación, que cuenta la historia de un pueblo de la comarca del Alt Camp en Cataluña, a través bueno, pues de una representación visual de la historia. Aquí no tiramos tanto al realismo, sino que para contar esta historia pues tiramos más por un rollo artístico para que se entienda mejor. Este pueblo claro, está fundado en el siglo XII y teníamos que contar toda su historia, sobre todo a través del desarrollo urbano, en pocos minutos. Así que tiramos por una vista aérea en la que pudieras ver a través del tiempo, con una voz en off que no estáis oyendo, que te va explicando todo lo que ocurrió
de un modo que no intenta ser realista, sino que te explica ahora mismo pues, que el pueblo se fundó en un cruce de caminos que une estas ciudades o pueblos, y te dice pues, que a través de las personas fundadoras pues le dieron permiso a tal persona de Vilafranca para desarrollar un pueblo, bueno, para recrearlo, y te va contando a través de la historia todos los altos y bajos que ha tenido el pueblo. Es decir, pasa por lo típico que todo pueblo pasó en Cataluña durante estos siglos, es decir, la guerra de los segadores, la guerra de los dos Pérez, la peste negra, etcétera. Y te va contando pues, el desarrollo demográfico del pueblo, donde se construyeron casas, qué fue más importante, porque el desarrollo del pueblo ha ido a este lado y no hacia el otro. Pues un poco para que los habitantes del mismo pueblo, que a veces no conocen pues, de dónde viene todo y por qué está distribuido como está, pues vean que todo tiene un sentido histórico y que viéndolo desde el principio, pues todo tiene sentido y encaja muy bien. Sí, esta experiencia tenía un fin didáctico principal, ¿no? Pues muy bien, bueno, con todo esto lo que hemos intentado transmitiros es que la realidad virtual es una tecnología que no es para nada de futuro, sino que es de presente absoluto, y que es una tecnología a la que no hay que tenerle miedo, sino que hay que tenerle ganas, y para darnos cuenta de todo lo que nos puede aportar en el ámbito de nuestras empresas, de nuestros negocios y de nuestros día a día. Así que nada, muchas gracias a todos. Pau, verás qué puntuales somos, ¿eh? Desde luego. Ahora si queréis comentar o tenéis preguntas para que podamos abordar todos juntos, pues es el momento. Yo por mi parte, la verdad que la potencia inmersiva que tiene esta tecnología es brutal. Yo creo que, bueno, por cierta manera, ¿no? Yo creo que lo habéis enseñado muy bien, que no se requiere de las gafas siempre, ¿no? Que al final las gafas a menudo son como un problema, o por lo menos las empresas lo ven como un problema el tener que tener estas gafas disponibles para hacer todo esto. Sí que, bueno, habéis ilustrado súper bien, ¿no? Como las aplicaciones que pueden tener, y yo creo que a medida que vaya avanzando esta vorágine digital, se irá democratizando más esta tecnología. Yo quería lanzaros una pregunta. El proceso de transmisión, es decir, ¿cómo recreáis la parte, o sea, cómo se hace pasar de la realidad a lo virtual? Es decir, ¿cuánto tiempo necesitáis? ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, depende mucho de lo que esté actualmente, de lo que se tenga que hacer actualmente. Es decir, por ejemplo, el yacimiento de paleolítico que hemos contado se hizo a través de fotogrametría, porque era la forma más eficiente de hacerlo. Es decir, fotografías con unas cámaras especiales, todo el entorno, y esto te crea un espacio 3D que luego puedes aplicar en la realidad virtual. Y para los esqueletos, pues también tiramos de fotogrametría. En otros casos, por ejemplo, el vehículo de inspección de vehículos, pues este está hecho a través de 3D directamente, porque tiene que separarse por piezas para poder animarse cada cosa a lo suyo. Es decir, la puerta se tiene que poder abrir y cerrar, y esto sí, evidentemente lo haces por fotogrametría, se queda clavada a la forma en que está cuando lo fotografías. Entonces, a todos los que son piezas, todo lo que requiere animación o interacción, es difícil de hacerlo a través de fotogrametría. Entonces se tiene que recrear con 3D. El motor que usamos ya está preparado para tirar gráficos realistas, y bueno, ha habido mucho avance por lo que hace el software para sacar texturas realistas en poco tiempo, que sea muy eficiente. Por ejemplo, el proyecto que habéis planteado de que salían los pasillos del supermercado, ¿no? Donde aparecían los productos, lo habéis planteado como un proyecto de testeo de productos. Pero yo al final eso he visto en la compra online en el súper del futuro. O sea, sí. A día de hoy todos sabemos el calvario que es comprar en el súper en formato tienda online. Yo creo que ese formato es muchísimo más ágil, ¿no? O sea, un proyecto de este tipo, es decir, virtualizar todo este contexto de un supermercado, más o menos en cuanto a tiempos, ¿dónde os movéis?
Nos movemos en lo que necesite el cliente en todo momento. Vale. No, perdona, Rafael. Sí, no, depende mucho. Es decir, un mes de desarrollo para el supermercado pues, puede ser algo factible. Ahora, el supermercado tiene que tener exactamente cada uno de los productos y hay que modelar y texturizar cada producto con cada marca, como es concretamente, pues evidentemente cuanto más precisión, el tiempo se va disparando. Lo que es hacer una cosa básica y para luego ir iterando, pues es poco tiempo, en plan, en 1 o 2 semanas puedes tener casi cualquier entorno. Luego, a la que quieres añadirle, pues, esto más realismo o detalle concreto de ciertas cosas, se va acelerando el tiempo de desarrollo. Cuanto más detalle, más cuesta, es decir, no es exponencial, no va lineal. Muy bien. Veo por aquí... dime. No, simplemente añadir con respecto a lo que has dicho de cómo se pasaba de la realidad al mundo virtual, pues decirte que nosotros somos un equipo multidisciplinar, que no somos solo tecnólogos, ¿no? Sino que también pues, tenemos especialistas, por ejemplo, en sociología o en pedagogía, que son muy importantes para desarrollar nuestros proyectos de manera rigurosa, ¿no? Porque además somos especialistas en el desarrollo de juegos educativos, todo esto que hablábamos, donde necesitamos pues eso, personas que completen el trabajo de los técnicos y de los tecnólogos. Y que para los proyectos específicos pues siempre contamos con un especialista. Por ejemplo, en los proyectos relacionados con historia o arqueología, pues siempre hay un arqueólogo, un historiador, porque necesitamos referencias fidedignas y por ejemplo, en el caso de las inspecciones de vehículos, es una formación que hemos conseguido que sea homologada, ¿no? O sea, que es la formación homologada mediante la que actualmente están realizando las prácticas, evaluaciones y pruebas finales. Muy bien. Veo que Enrique nos lanza una pregunta. Dice, ¿hay proyectos donde vinculéis la realidad virtual con la realidad aumentada? Discúlpame, pero no te he oído, Pau, yo. No dice Enrique, ¿hay proyectos donde vinculéis la realidad virtual con la realidad aumentada? Sí, claro que sí. Además, bueno, esto hay que ver, quiero decir, los proyectos, este tipo de proyectos tienen que ser ad hoc, ¿no? Y hay que ver cómo se puede realizar, pero sí, además es una forma de cerrar el círculo, ¿no? De que una empresa implemente estas tecnologías habilitadoras de una forma muy completa y bueno, y seguramente mejorando los procesos de una forma pues mucho más que con solo una de las tecnologías, pero bueno, hay que ver qué necesidades tiene la empresa y si se puede hacer un proyecto que implemente las dos tecnologías, claro. Luego Víctor nos comenta, un saludo Víctor, dice, ¿cuál es la reacción del cliente una vez hace un primer proyecto con realidad virtual? ¿Se limita a él o va ampliando después? Bueno, el que la prueba no la abandona, esa es la verdad. No, es verdad lo que tú comentabas y Rafael seguramente ahora nos comentará, nos aportará más información, pero es verdad eso que tú decías, que hay ciertas empresas que tienen como, bueno, que ven el tema del dispositivo, de las gafas, como un poco lo ven como una barrera, no están seguros. Entonces, por eso destacábamos nosotros el tema de multidispositivo, ¿no? Que es importante quizás empezar teniendo la opción de la realidad virtual y teniendo también operativo en otros dispositivos. Pero lo que estamos viendo es que las personas que están realizando proyectos con realidad virtual realmente están luego incrementando el número de dispositivos, están haciendo el proyecto escalable, o sea, los resultados realmente están contratados y son positivos, tanto en la formación como en el marketing, como en las áreas que hemos estado viendo. No, sin duda, la potencia que tiene esto es espectacular, ¿no? Y además, todo el tema que puedas aplicarlo a diferentes ámbitos que a día de hoy son tradicionales y que realmente potencian mucho, ¿no? Pues la educación, pues el marketing, pues la historia, ¿no? Que al final pues estamos acostumbrados a ver pues edificios en medio destruidos, ¿no? Pero luego eso antes, hasta ahora era pues dibujos o imágenes que podías encontrar en algún museo, ¿no? Y la verdad que esa capacidad inmersiva tiene yo lo veo como una potencia, ¿no? Súper interesante. Javier nos comenta, ¿añadir movimiento a los elementos del entorno inmersivo complica mucho el desarrollo del proyecto? Bueno, lo complica, esto seguro. Luego, claro, depende de qué movimiento es este. Es decir,
movimientos rígidos o no orgánicos, como la puerta de un camión que se abre y se cierra, es mucho más fácil que representar a la animación de una persona, de un neandertal, por decir algo. Y claro, ahí depende mucho del componente a animar. Cuanto más estático, más fácil a nivel de desarrollo, esto 100%, evidentemente. Pero luego, claro, el movimiento es una capa, bueno, el movimiento de animación en general se llamaría, es una capa que hace ganar al espacio muchísimo. Es decir, cambia mucho de que un espacio sea rígido a que notes movimiento, notes vida. Entonces es un componente casi inevitable que en todos los espacios tiene que haber movimiento de algún tipo, en algún sitio, porque te da la sensación de esto, de no estás viendo algo estático, sino que está vivo, es algo activo. Muy bien. Muy bien, estupendo. La verdad que yo lo veo súper interesante. Sí que os invito a las pymes a que hagáis este ejercicio, ¿no? De ostras, ¿cómo podríamos aplicar esto y realmente cómo podría potenciar nuestro negocio? Porque estoy seguro que lo puede hacer. Al final no dejamos de hablar de una tecnología que permite también el registro de datos, ¿no? De lo que está pasando en este entorno, y esto es como un doble beneficio que nos podemos llevar, desde luego. Os invito también, ¿no? Bueno, a que si tenéis algún tipo de pregunta o queréis ampliar información, durante el día de hoy os pasaremos un correo con la grabación y con el contacto de RM Experience por si queréis hablar con ellos de cualquier cosa. Y bueno, yo por mi parte, no sé si queréis comentar algo más, Diana, Rafael, o si alguien más quiere lanzar algún comentario más. Sí. Nada, Mira, Enrique, aprovechando los últimos minutos. Perfecto, Enrique dice, ¿se puede medir todo lo que ocurre en la experiencia por parte del usuario? Depende perdón, porque siempre digo depende, pero depende de lo que quieras medir, pero sí, en principio, claro, desde el espacio 3D puedes comprobar pues la posición del usuario, dónde mira, cuánto tiempo ha estado mirando algo, hacia dónde se mueve, en qué tiempo ha tardado más en hacer algo, o al contrario, qué tiempo ha ido rápido y nosotros prevíamos que tardaría más. Luego, claro, toda la interacción, es decir, ha cogido este objeto, ha visto el otro, se ha dado cuenta de esto, casi todo lo que es visual se puede. Lo que es auditivo, pues es un poco más difícil porque no puedes saber si ha oído algo o no, por ejemplo. Pero todo lo que hace referencia a lo visual, sí, se puede. Entonces, sí. En uno de vuestros ejemplos, ¿no? Aparecía ahí lo de los pasillos del supermercado, se veía, ¿no? El mapa de calor, por dónde se había movido, qué productos se había cogido. Claro, que esto a día de hoy es, bueno, puedes tener una preferencia, hay estudios donde recrean, ¿no? O graban al usuario de alguna manera, pero de tal exactitud dudo que puedan recrearlo. También es después cómo interpretas los datos, es decir, sí que puede ser fácil recoger estos datos, pero luego la interpretación que hagas de ellos tiene que ser muy eficiente. Por ejemplo, un mapa de calor es visualmente muy atractivo, pero si esto mismo te lo pasan en formato vídeo y te tienes que dar cuenta de si ha estado un poco más mirando aquí o allá, pues es mucho más complicado de sacar conclusiones. Y en casi todos los juegos, bueno, todos, sacamos analíticas que luego son cosas útiles. Es decir, del informe de la inspección de vehículos, pues sacamos un informe de inspección donde te dice el tiempo que ha tardado, las acciones que ha hecho y, bueno, y las que no ha hecho y todo lo que ha marcado él como defecto, como no defecto. Y esto lo puedes aplicar en todo. Casi todo lo que hacemos tiene cierta analítica. Desde luego que tiene este componente positivo, o sea, en cierta manera, ¿no? Al final, cuando los que hemos jugado a videojuegos, ¿no? O los que jugamos a videojuegos estamos más acostumbrados a movernos en este tipo de entornos, pero en un contexto lúdico, ¿no? Aquí hablaríamos del concepto Serious Games, ¿no? Que empezamos a hablar
juegos donde están orientados a un objetivo más concreto, ¿no? Pues ya sea formar al personal, marketing, ¿no? Diferentes objetivos que le podemos utilizar este contexto que realmente es muy potente. Muy bien, pues bueno, estaríamos ya al límite de la hora, así que yo ya por mi parte, Diana, Rafael, de verdad, súper interesante vuestra ponencia. Estoy seguro que hablaremos de otra, creo que es una línea, es una tecnología que está poco valorada. Y poco implementada todavía, pero sin duda esto va a ir aterrizando cada día más, porque al final es complementario a las tecnologías que están apareciendo, así que es cuestión de tiempo. Así que nada, agradeceros un montón que hayáis podido estar hoy aquí y nada, y a vosotros también por haber asistido y haber estado participativos. Enrique, Víctor, un saludo. Y Óscar también, que os veo por aquí. Así que nada, nos vemos en la próxima jornada. Como sabéis, el jueves seguimos. Así que nada, durante el día de hoy os pasaremos toda esta información. Que tengáis muy buen día. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenos días. Adiós. Adiós.